Hola, bendiciones. Espero que tengan un excelente día. Este mensaje que tenemos preparado para ustedes, esperamos que sea de muchísima bendición, que sea una palabra en la cual Dios toque sus corazones y sea un alimento para cada uno de ustedes en este día. El mensaje tiene como título La lucha diaria, así que no te desconectes, quédate hasta el final. Y en este momento quiero empezar a atacar un problema que muchos como cristianos tenemos y a veces no nos damos cuenta de que Dios está trabajando y obrando en cada una de nuestras vidas. Y también lo decía Pablo en la palabra de Dios. Él decía que habría una lucha interna, en que eso está en Romanos y dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, en Romanos capítulo 7, en el versículo 19, si usted lo quiere buscar. Y aquí veíamos como esa lucha que tenía Pablo interna, ¿no? Y cómo comparaba esto también, otra de las comparaciones que le daba Pablo, más bien, decía que él le había pedido a Dios que le quitara un aguijón, pero que Dios le había respondido que no se lo iba a quitar. Y que por el contrario, que la gracia, que aún en esa debilidad que él tenía, la gracia de Dios iba a ser lo que lo iba a fortalecer en cada una de sus debilidades. Y Pablo lo entendió muy bien y decía: me enorgullezco también de mis debilidades, porque en ellas Dios se glorifica a través de esa gracia y cómo su poder obra en cada uno de nosotros. Y hoy traigo este mensaje que le titulé La lucha diaria, y es que el problema con la que muchísimos cristianos, o más bien todos, luchamos en algún momento, ya sea el que lleva 10 años, el que es un pastor, el que sea un líder, un adorador, una persona que también esté en la danza, independientemente de la posición que lleguemos a tener, o aún el tiempo de caminar con Jesús, es una lucha que tenemos que librar cada día. Y estamos hablando, o más bien quiero adentrarme en este mensaje, y es que a la lucha a la que me refiero es a la falta, o bueno, más bien los deseos de no orar. Y es algo como les decía, con los que todos tenemos que luchar o atravesar en algún momento de nuestras vidas. Porque, ¿sabe? El caminar con Jesús, o el orar, el sacar ese tiempo para hablar con Él, es una lucha en cualquier momento de nuestra vida. Se puede representar de esa forma. Y es como cuando una persona de alguna manera comienza a realizar un ejercicio, alguna actividad física, algún deporte, y lo haga de una manera, digamos que esporádica. Cuando una persona no tiene el hábito de hacer ejercicio, cuando lo hace, al siguiente día le va a doler todo su cuerpo, ya sea si fue al gimnasio o montó bicicleta, practicó algún deporte. Todo eso, si la persona no tiene el hábito, al siguiente día va a producir dolor. Y es algo que siempre nos ocurre cuando una persona no está acostumbrada a realizar algún tipo de actividad física. Su cuerpo se va a resistir y va a sufrir. Así mismo pasa con la oración. Cuando no estamos con ese hábito marcado en nuestra vida, o no necesariamente que usted no tenga el hábito ya en su vida. Cuando lo empezamos a dejar de hacer por un tiempo y usted retoma nuevamente en el caso del ejercicio, usted siente que le va a costar, ya no puede hacer o rendir con la misma fuerza que lo hacía antes, porque su cuerpo también bajó como ese rendimiento que tenía y se acostumbró a
al hábito de sedentarismo que usted empezó a llevar, ya sea porque estuvo de vacaciones o quizás dejó el ejercicio por un tiempo. Cuando el cuerpo retoma las actividades, siempre le van a costar. Y así sucede también con la oración, o cuando usted no tiene, digamos, una vida continua en el caso del ayuno. Siempre que usted ayuna, le va a doler la cabeza, va a sentir escalofrío, debilidad, aún se puede irritar, como me sucede a mí, cuando no puedo comer, o sí, es algo que me sucede a veces. Entonces, este tipo de situaciones se dan porque no tenemos el hábito, o el cuerpo no está acostumbrado a esa exigencia que usted le está colocando, ya sea al abstenerse de alimento para recibir ese alimento espiritual, o en el caso, como les colocaba el ejemplo del deporte. Y quiero que veamos cómo, o algunas formas en las cuales podemos empezar a atacar, o más bien a vencer esa lucha diaria que es los deseos de no orar. Y el primer punto que quiero tocar en este día con ustedes es reconocer cuando no queremos orar. Lo primero que tenemos que tener muy claro es, si yo no quiero orar, tengo que reconocerlo. Y no es que yo diga, bueno, sí, yo no quiero orar y lo reconozco y no lo hago, porque allí ya estamos fallando, estamos como dejando que esa lucha de nuestro cuerpo que quiere dormir más, que quiere, no sé, ver una película, que quiere comer, que quiere ver una serie, o que quiere salir a pasear, y en lugar de invertir ese tiempo que también el Señor le está, más bien que el Espíritu demanda en ese caminar que todos tenemos que tener con el Señor, lo primero es reconocerlo, que no tenemos el deseo, pero ir a orar, ir a presentarse delante del Señor, cerrarle esa puerta y decirle, Señor, reconozco que perdí mi deseo de orar, que no tengo ganas, que me siento cansado, o que estoy estresado por el trabajo, por el estudio, problemas en la casa, y que de alguna manera apagan ese deseo que hay en el espíritu, porque hay otras cosas que tienen como un deseo mucho más fuerte en nuestro corazón. Y también dice su palabra en Filipenses 2:13, dice que Él pone el querer como el hacer. Es algo que también tenemos que tener muy claro. Mire lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente, Filipenses 2:13 dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Se lo repito, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan todo lo que Él le agrada. Y es algo de lo cual tenemos que estar aferrados en nuestro corazón, en nuestro espíritu, a que Dios coloque ese deseo para que hagamos lo que Él le agrada. Él le agrada que estemos en comunión, conectados con su espíritu a través de la oración. Y si usted lucha con esto, tiene que pedirle al Espíritu Santo, Señor, hoy no tengo el deseo de orar, me siento cargado, me siento angustiado, o quizás estoy molesto porque estas cosas no salieron como yo quería, esperaba que mi oración tuviera otra respuesta. Quizás usted oró por algo muy específico, hasta ayunó, y el resultado o la respuesta que más bien recibió de parte de Dios no era la que usted estaba esperando. Y a veces muchos también caemos en esa equivocación de dejar de hacerlo porque no recibimos la respuesta que deseaba nuestro corazón. Y vemos aquí que es algo que tenemos que empezar a luchar a diario, y es una pelea que tenemos que perseverar para poder vencerla, para poder alcanzar esa victoria, y tener muy claro que si reconocemos que no tenemos ese deseo de orar, Dios va a colocar en nosotros ese deseo, esa hambre, esa intención para ir a presentarnos delante de su presencia, como le sucedió también a David. Él decía, ¿cuándo me presentaré delante del Señor? Era algo que su mismo corazón se lo pedía, era una necesidad que tenía él.
y es algo que también Dios quiere formar y colocar en nosotros. Pero es importante que perseveremos allí en la oración, que así no tengamos ese deseo, que lo hagamos, que de alguna manera forcemos nuestro cuerpo a que se someta y vaya y también esté allí y pase ese tiempo con Dios. El punto número 2 es reconocer que es un mandato. Y eso también está en 1 Tesalonicenses 5, versículo 17. Dice, nunca dejen de orar. Este es un versículo súper corto, lo puede memorizar con facilidad. Si tiene un texto que quisiera aprenderse, este es muy cortico. Dice, nunca dejen de orar. Y es un mandato. Ahí no dice si de pronto están cansados, si no tienen el deseo. La palabra de Dios es muy clara y dice, nunca dejen de orar. Hay otras traducciones que dicen, oren por todo. Y es que tenemos que tener en cuenta o tener muy claro que la oración no es una opción. La oración no es si yo quiero o no lo quiero, es algo necesario en la vida de un cristiano. Que pasemos tiempo en comunión con el Señor. El punto número 3 está en 1 Tesalonicenses 5, pero vamos a leer el versículo 23. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Dios, el Señor Jesucristo, vuelva. Y es algo que también tenemos que tener en cuenta. Tenemos que permanecer enfocados, tenemos que estar allí, como decía esta palabra, en la lenguaje actual. Se las quiero compartir también, porque hay algo que me parece también muy importante para resaltar, y miren cómo dice esta traducción: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Es algo que tenemos que hacer. Dice, dedicados a su servicio, que Él los conserve sin pecado hasta que Jesucristo vuelva, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Tenemos que estar dedicados a su servicio, permanecer enfocados, que la oración no falte en nuestra vida, que tengamos eso muy en cuenta, que la oración es algo importante en nuestra vida como creyentes. Y permanecer enfocados no quiere decir que yo no pueda realizar otras cosas, que tenga que renunciar a mi trabajo, que tenga que, no sé, dejar de jugar algún deporte, practicar algún deporte. El permanecer enfocados es que eso no sea nuestra prioridad, o que usted no pueda salir a ver una película. Eso no es que esté enfocado, porque lo importante no es, o lo malo no es que usted se distraiga. Lo malo es que usted viva distraído y que se desconecte de la realidad, de lo que Dios está haciendo en este último tiempo. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta y no lo podemos olvidar. El siguiente punto dice, debemos entender que la forma de vencer los obstáculos es la oración. ¿Sabe? Los problemas que quizás nos separan de Dios, la salida más fácil es quizás alejarnos de Él. Pero esa no es la forma en la cual vamos a encontrar la respuesta o la solución a ese problema. La respuesta y la solución están en la oración. Como también se los decía anteriormente, perseverando, orando en todo tiempo. La oración es un arma tremenda, sino que como muchas veces no dimensionamos la capacidad que tiene un ser humano para mover la mano de Dios a través de esa oración. Y aunque no lo veamos de manera natural, Dios puede obrar y puede hacer cosas aún imposibles para nosotros de creer. Pero es importante que veamos la oración como esa arma con la cual podemos vencer los obstáculos y no como una carga. Porque a veces eso es algo que también nos pasa. Vemos la oración no como esa arma con la cual voy a vencer los obstáculos y con la cual Dios me va a responder, sino como una carga. Y decimos, ay, sí, tengo que orar. Y es algo que también tenemos que pedirle a Dios, que nos ayude a ver la oración como un deleite,
que pasar tiempo con Él es como pasar tiempo con esa persona que para uno es importante, que para uno es especial. Y es algo que siempre, de alguna manera, lo vemos como algo agradable. Y si usted, no sé, se enamoró y visitó a su novia o a su esposa, y usted fue y fueron por algún lugar, salieron, y ya cuando volvieron ya era muy tarde, usted llegó tarde a su casa de nuevo. ¿Por qué? Porque ese tiempo con esa persona fue de deleite y de disfrute para usted. Así, de esa misma forma, tiene que sentirse en nuestro corazón cuando pasamos tiempo con Dios. Y si no, en este momento no le sucede eso y lucha, tiene que pedirle al Espíritu Santo que, como veíamos en el punto número 1, teníamos que reconocer ese deseo que no teníamos y pedírselo a Dios, como también veíamos en su palabra, y que Él coloque ese querer como ese hacer en nuestro corazón, para que le busquemos y sea la oración un tiempo, ese tiempo de intimidad con Dios, algo que agrade y algo que nuestro corazón también nos pida. El siguiente punto, que es algo que muy pocas personas hacen o acostumbran a hacerlo, y es tener una lista con las oraciones. Y estoy hablando de oraciones y no de peticiones. A veces una persona dice, bueno, voy a orar por mi carro, voy a orar por mi casa, voy a orar por mi novia o por mi pareja, voy a orar por la salud. Esos son una lista más bien de peticiones, pero las oraciones que levantamos a Dios tenemos que escribirlas. Señor, yo te pido porque me ayudes a crecer espiritualmente, que me guíes y me coloques con un maestro. Señor, yo te pido que me levantes en la adoración, que me des cántico nuevo. Allí vemos cómo nuestras necesidades naturales pasan a un segundo plano. Es allí cuando empezamos a enfocar nuestros ojos en lo que realmente vale la pena, y es en lo que Dios tiene para nosotros y en lo que Él quiere hacer con nuestra vida, y que no simplemente veamos la oración como una lista de mercado de lo que necesitamos. Bueno, necesito un trabajo, necesito tener buenas calificaciones, necesito que Dios me ayude porque mi jefe no me lo aguanto, o que Dios me sane porque estoy enfermo. Que no veamos la oración como simples peticiones o como una comunicación con el cual alguien me va a resolver una necesidad, sino que veamos a Dios como esa persona a la que primeramente, más que nos responda una necesidad o sane a una persona, sea alguien que tenemos que conocer. Y por último, quiero que reflexionemos acerca de esto, o que más bien hagamos un compromiso, y es que tenemos que apartar un tiempo específico para orar con Dios. Si a usted le cuesta la oración, es importante que determine un tiempo para hacerlo, que no sea lo último que usted haga. Si usted no le separa un espacio dentro de su día para hacerlo, créame que cuando sean las 10 o las 11 de la noche, no lo va a hacer, porque pueda estar cansado, porque se le presentó algo. Entonces es muy importante que saquemos ese espacio, como no es un tiempo específico que sea en la mañana o en la noche o a mediodía. Lo importante es que usted comience a estipular un tiempo en el cual pueda estar enfocado, que nadie lo distraiga, y pueda hablar y pasar ese tiempo de comunión con Dios, orando, leyendo la palabra. Y es allí donde va a empezar a generar ese hábito. Y en la medida que usted se acostumbre a hacerlo, ya no le va a costar. Va a empezar a conocer a Dios, va a empezar a entender su palabra. Y ya esa tarea, como lo veíamos también en la palabra de Dios, que decía, nunca dejen de orar, ese mandato no se va a volver en algo que me cueste, sino en algo que ya mi corazón me lo pide, como le sucedió con David. Así que espero que esta palabra que compartimos hoy haya tocado su corazón. Permítame hacer una pequeña oración antes de cerrar este tiempo. Así que le invito a que cierre sus ojos y ore conmigo. Señor, yo te doy gracias en este día por esta palabra que nos permitiste escuchar. Espíritu Santo, yo coloco delante de ti todas las personas que me están viendo. Y si, Señor, están luchando con
no poder orar, porque no tienen ese deseo en su corazón. Espíritu Santo, yo te pido que se cumpla tu palabra, que dice que tú colocas el querer como el hacer para que hagamos lo que a ti te agrada, Señor. Danos un corazón, Señor, que obedezca a tus mandamientos, Señor, que se deleite en aquello que tú amas, Espíritu Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús, porque eso dice tu palabra, Señor, que tú cambiarías nuestros corazones tercos por corazones de carne, por corazones obedientes, Señor, a tu palabra, y que escribirías en nuestros corazones tus mandatos. Espíritu Santo, hoy escribe en nuestros corazones, como escribiste en aquellas piedras, las leyes, los 10 mandamientos. Escribe en nuestros corazones, Señor, en este día, tu voluntad y tus deseos para cada uno de nosotros. Danos corazones, Señor, que amen lo que tú amas y que aborrezcan lo que tú aborreces, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Levanta y fortalece los espíritus de aquellos que me están viendo, Señor. Yo te pido, Jesús, de que ellos vean la oración como esa llave, Señor, que abre puertas, como esa respuesta, Señor, y no como una carga a algo que se nos estipuló y que se nos demandó como creyentes. Que empecemos a deleitarnos en pasar tiempo contigo, Jesús. Yo te pido, Señor, que avives nuestros corazones, que avives esa llama del primer amor en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias por haber hecho esta oración conmigo, por acompañarme en este devocional. Recuerde que esto fue una palabra fresca para su vida. Dele compartir. Síganos en nuestras redes sociales. Escríbanos en nuestros comentarios y apóyenos para seguir creando contenido de bendición para cada uno de ustedes. Bendiciones.